Buenos días, mi nombre es Mariana Sabogal. Hola, mi nombre es Ana Valentina Rodríguez Linares del grado 10-2. Hola, mi nombre es Rubí Xiomara Lara Arias. Mi nombre es Nicola Aragón y hoy vamos a exponer sobre la fermentación alcohólica. ¿Qué es la fermentación? La fermentación es un proceso catabólico que realizan algunos organismos a través del cual obtiene energía mediante la degradación de compuestos. Es un proceso de oxidación incompleto. La fermentación es un proceso anaeróbico ya que realiza sin la presencia de oxígeno. Es llevada a cabo en algunas células de los seres vivos y en organismos como las levaduras y las bacterias. Estos organismos obtienen energía al degradar moléculas orgánicas como el almidón o el azúcar, lo que da como resultado un compuesto orgánico más simple. Por ejemplo, las levaduras fermentan los azúcares de la uva y lo convierten en alcohol en la producción de vino. Otros ejemplos también podría ser la cerveza, la salsa de soja y el yogur. ¿Qué es la fermentación alcohólica? La fermentación alcohólica es un complejo proceso biológico originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono, como por ejemplo la glucosa. La fermentación alcohólica también se denomina como fermentación del etanol o fermentación etílica. Es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras, mohos y algunas clases de bacteria que producen cambios químicos en las sustancias orgánicas. La fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos unicelulares como las levaduras en ausencia de oxígeno. Para ello, disociar las moléculas de glucosa y obtener la energía necesaria para sobrevivir, produciendo el alcohol y el CO2 como desechos de la fermentación. En Alemania, en 1837, descubren que las bacterias, los organismos microscópicos unicelulares, son la causa del proceso. Pero no fue hasta que Eduard Buchner, en el año 879 a.C., descubre que la enzima simasa es la responsable final de la fermentación alcohólica, trabajo por el que recibe el Premio Nobel de Química con el advenimiento de los descubrimientos químicos en el año 1815. El investigador francés Joseph Louis Gay fue el encargado en determinar una reacción de fermentación obteniendo el etanol a partir de la glucosa. A pesar de este proceso, los fundamentos de la fermentación alcohólica eran completamente desconocidos. Louis Pasteur, en el año 1875, demostró que la fermentación era un proceso anaeróbico en ausencia del oxígeno. Los descubrimientos posteriores a partir del periodo que va desde mediados del siglo XX hasta comienzos del siglo XXI se centran exclusivamente en la mejora de los procesos de fermentación alcohólica y conciernen más a la optimización del rendimiento industrial, bien sea mediante una buena selección de cepas de levaduras, de una temperatura de funcionamiento óptima, de cómo realizar fermentación en un proceso continuo. Importancia de la fermentación alcohólica. Las levaduras realizan la fermentación alcohólica que se emplea en la producción de bebidas comunes como el vino y la cerveza. Cabe recalcar que el alcohol es muy dañino en grandes cantidades, tanto para las levaduras como para los humanos. Gracias a esto se generan niveles de tolerancia del 5 al 21% aproximadamente. Objetivo de la fermentación alcohólica. Es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia de oxígeno, originado por algunas actividades de los microorganismos que procesan hidratos de carbono, por regla general azúcares, por ejemplo la glucosa, la fructosa, la sacarosa, es decir, cualquier sustancia que tenga la forma empírica de la glucosa, es decir, una hexosa, para obtener como productos finales un alcohol en forma de etanol, cuya fórmula química es CH3, CH2 o HCO2 en forma de gas y de moléculas ATP, que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. La fermentación es un proceso metabólico que utilizan algunos organismos para obtener energía y nutrientes
a partir de ciertos compuestos orgánicos. Una característica importante de la fermentación es que es una reacción anaeróbica, lo que quiere decir es que ocurre en ausencia de oxígeno. Las levaduras realizan la fermentación de azúcares y los convierten en alcoholes, mientras que las bacterias convierten ciertos carbohidratos en ácido láctico. La fermentación ha sido muy utilizada por el hombre moderno para obtener productos de interés como la cerveza y el vino. La fermentación alcohólica se lleva a cabo fundamentalmente por levaduras del género Saccharomyces, que son hongos unicelulares que, en dependencia de la especie, se utilizan en la producción de cerveza o vino. Es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia de oxígeno, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono, por regla general azúcares como pueden ser, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la sacarosa, el almidón, etc., para obtener como producto final un alcohol en forma de etanol, dióxido de carbono en forma de gas y unas moléculas de ATP que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. Fermentación alta, que corresponde a las levaduras flotantes Saccharomyces cerevisiae que generan la cerveza ale. La fermentación alta resulta en sabores afrutados. Segundo, fermentación baja, corresponde a las levaduras que se ven al fondo durante la fermentación. Saccharomyces carlsbergensis o Saccharomyces uvarum, que sirve para la elaboración de la cerveza lager. Tercera, fermentación espontánea. Se elaboran dentro y en los alrededores de Bruselas, únicamente en el valle del río Senne en Bruselas. Es el tipo de cerveza más antiguo que se conoce y no se les agrega levadura, la cual recibe por contacto con el aire ambiente de la microfauna natural existente en la cervecería, dando lugar a una fermentación espontánea. Se caracteriza por su alta acidez. Son cervezas de trigo compuestas de un 70% de malta y 30% de trigo. A este tipo de cerveza se les suele añadir en la segunda fermentación a la adición de cerezas o frambuesas, obteniéndose la Kriek o espontánea o la King o QC, Kriek y frambuesa y melocotón, con un tiempo de hasta 3 años de fermentación. Sustancias que se producen por la fermentación alcohólica. Sabemos que la fermentación del vino es una de las más estudiadas y trabajadas debido a que es un proceso fundamental a la hora de lograr un producto de calidad. La elaboración del vino pasa por una fermentación alcohólica de la fruta de la vida en diversos recipientes como el acero inoxidable, la madera o tanques de concreto. También se emplean métodos muy cuidadosos con el cuidado de recipientes vivos como el hormigón y la madera para la crianza, que se desarrolla en loneles por un tiempo prolongado pero sin aportes de luz lado, lo cual aporta complejidad a los vinos. Estos recipientes son óptimos para lograr una correcta maduración, siendo que el hormigón posibilita y favorece el desarrollo y mantenimiento de la microbiología indígena, al igual que los microorganismos, mientras que la madera permite que el vino respire. Bacterias que participan en la fermentación alcohólica. Para esto ya tenemos claro que la fermentación alcohólica es una bioreacción que permite degradar azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Las principales responsables de esta transformación son las levaduras. La Saccharomyces es la especie de levadura usada con más frecuencia. Por supuesto que existen estudios para producir alcohol con otros hongos y bacterias, como las Pseudomonas mobilis, pero la explotación a nivel industrial es más mínima. A pesar de parecer a nivel estequiométrico una transformación simple, la secuencia de transformaciones para degradar la glucosa hasta 2 moléculas de alcohol y 2 moléculas de dióxido de carbono es un proceso muy complejo, pero al mismo tiempo la levadura utiliza glucosa y nutrientes adicionales para producirse. Para evaluar esta transformación se usa el rendimiento biomasa y producto y el rendimiento producto y substrato. El rendimiento biomasa-substrato es la cantidad de levadura producida por cantidad de substrato consumido, y el rendimiento substrato-producto
es la cantidad de producto sintetizado por cantidad de substrato consumido. Fermentación industrial típica es esencialmente un proceso que se lleva a cabo en un recipiente llamado fermentador o en general bioreactor, mediante el cual determinados sustratos que componen el medio de cultivo, o sea levaduras, son transformadas mediante la reacción microbiana en metabolitos y biomasa. Fermentación alcohólica natural. La fermentación alcohólica, con la emisión de ciertas cantidades de etanol, se puede producir de forma espontánea en la naturaleza siempre que se encuentre un azúcar y en una atmósfera pobre de oxígeno. Es por esta razón que ocurre espontáneamente en el interior de algunas frutas que se puede decir sufren un proceso de maduración anaeróbica.